¿Cómo estás, Eric? Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Bienvenido a tu casa, Colegio San Agustín. Gracias. Tú estás viviendo actualmente en En Bélgica. Bélgica. Ujú. Ya. Con toda tu familia. Con toda mi familia, Ya. efectivamente. Sí. ¿Hace cuánto tiempo que vives en Bélgica? Estoy aproximadamente un poquito más de 20 años aproximadamente. 20. En Europa estoy ya más o menos 25 años Ya. que estoy residiendo. He tenido la oportunidad de vivir en varios países. Una vez que terminé la carrera universitaria aquí en Bolivia, obviamente después de salir del colegio, yo estudié Ingeniería de Sistemas en la Católica, en Cochabamba, y se presentó una oportunidad para que pueda hacer bueno, un posgrado, una maestría, gracias a contactos que tenía en esa época la universidad, ya que trabajaba en un pequeño instituto de investigación que la universidad estaba iniciando en esas épocas, y que me dio la oportunidad de aprender un poco más sobre un área relativamente nueva en esa época, que era el área de la bioinformática. Y me dieron la oportunidad de hacer una maestría en Ginebra, en Suiza, gracias a esos contactos y gracias a los proyectos que se tenían en ese momento. Así que comencé lo que alguna vez decía mi tour en Europa, en Ginebra, en Suiza, y así, bueno, fui pasando a otros países. Después de terminar la maestría en Suiza, normalmente mi intención, o bueno, la intención era de volver a Bolivia para seguir trabajando en los proyectos que se tenían con el hospital universitario y la Universidad de Ginebra en esa época. Pero lamentablemente por problemas de presupuesto, el que era el jefe de grupo me dijo, si tienes alguna oportunidad de todavía ver algo en Europa, aprovecha que estás por allá. Así que aproveché la oportunidad y de ahí pasé a Bélgica, donde comencé a trabajar en la Universidad Libre de Bruselas como investigador. Estuve un par de años ahí hasta que terminó el proyecto y bueno, nuevamente volvió la pregunta, volvemos a Bolivia, estaba ya con la familia. Y entonces, después de investigar un poco aquí y allá, veremos si hay alguna otra oportunidad, porque claro, la situación en nuestro país siempre ha estado un poquito inestable, ahora quién sabe más que nunca. Encontré una opción de hacer un doctorado en la Universidad de Gante, en Bélgica, donde estuve unos años más haciendo un doctorado específicamente en el área de bioinformática. Como ya había hecho la maestría en bioinformática, era más o menos el paso lógico de profundizar un poco más en el dominio este. Así que después de eso, de los años de investigación que afortunadamente fueron exitosos, porque bueno, normalmente ese tipo de estancia se mide por el nivel de publicaciones que uno hace, el nivel del impacto y todo eso, que me dio de hecho muchas oportunidades de no solamente trabajar con investigadores belgas, pero bueno, mi ex jefe de esa época era holandés, tenía colegas franceses, era un momento también en el que descubrí otros mundos, otras culturas, pude visitar institutos y universidades de otros países también en Europa. Después de eso, al terminar el doctorado, nuevamente la misma pregunta, es momento de volver a Bolivia, ¿cómo podemos hacer? Y desafortunadamente la situación no estaba tan bien, pese a que trataba de mantener contacto con la universidad en la que estudié y otras universidades, o con exalumnos que trabajaban y siguen trabajando en algunas otras universidades. En cada vacación siempre trataba de aprovechar de estar en contacto con ellos, o compartir un poco los conocimientos, o mostrarles de alguna forma qué es lo que se hace en otras latitudes, ¿no? Y claro, una vez que pasó esta etapa del doctorado, había una oportunidad de que podamos ir a Noruega con el que era mi jefe antiguamente, pero bueno, por algunos motivos familiares después decidimos quedarnos en Bélgica y ahí encontré un trabajo en la industria. Ya pasé al mundo privado, comencé a trabajar en Bayer, en la empresa esta alemana, aunque en base en Bélgica. Y bueno, ahí estuve en diversos roles, diversos cargos por aproximadamente 15 años. 15 años que me permitió obviamente profundizar y conocer bastante del negocio de la biotecnología, como había ya comenzado con el área de bioinformática. Originalmente yo estudié, pero me olvidé mencionar, ingeniería de sistemas. Y claro, el área de la bioinformática, en pocas palabras o simples, es el área en el que las ciencias de la computación o la ingeniería de sistemas o tecnologías de información en general
ayudan a la biología o en general a las ciencias de la vida, no solamente a los biólogos, bioquímicos, pero también a los médicos y demás. Muchas veces seguramente han escuchado del famoso genoma humano, de cómo optimizar las drogas o los medicamentos, las curas y demás, ¿no? Así que, bueno, el paso por la industria, digamos, o el paso por Bayer, fue muy enriquecedor porque pude nuevamente conocer no solamente varios lugares en el mundo donde se hace este tipo de actividades, pero también aprender bastante más, un poco más al respecto, ¿no? Y después, bueno, una vez que estábamos por cumplir un ciclo ahí, encontré un nuevo trabajo en las Naciones Unidas, donde actualmente estoy trabajando. Bueno, dije que vivo en Bélgica, aunque mi oficina está, de hecho, en España, en Valencia está. O sea que tengo que normalmente moverme y ir, venir de vez en cuando. Pero más que todo mantengo una base en Bélgica, más o menos una media hora de Bruselas, donde vivimos. Y así, bueno, eso es un resumen, digamos, de más o menos la carrera, no solo académica, pero también profesional que he tenido durante estos años. Perfecto. Me has ahorrado varias preguntas, así que ha estado bueno. Has mencionado que has hecho una especialización en bioinformática y que eso te ha dado el paso a lo que es biotecnología. ¿Cómo ves este cambio porque has estado inicialmente en el mundo académico, universidades, investigación, todo eso? ¿Cuál es el cambio que dices que es enriquecedor, pero exactamente cuál es el cambio cuando vas al sector privado, como es Bayer, que es un monstruo, ¿no? Sí. Es buena pregunta porque de hecho yo tenía muchas dudas de si mantener en el mundo académico, porque obviamente el mundo académico tiene, bueno, sus pros y sus cons, sus ventajas y desventajas, y surtía la pregunta, ¿no? De que, claro, el que era mi supervisor de tesis doctoral me decía, tú tienes un futuro brillante en el mundo académico, ¿por qué te estás yendo a este mundo? Me decía, no. Obviamente en ambos sectores, digamos, el privado y el público, tienen ventajas y desventajas. Afortunadamente, empresas como Bayer o grandes empresas tienen sus departamentos de investigación. Es decir, que no solamente los empleados o la parte del staff llega al lugar y se dedica a repetir lo que ya estuvo escrito hace 20, 50 años más o menos, ¿no? Pero se da la oportunidad a que haya innovación, a que se traten se traigan nuevos modelos o formas de hacer las cosas, de tal forma que todos los procesos en algún momento siempre tienen formas en las que se puedan optimizar. Y es por eso que en la empresa, o al menos en ese tipo de empresas farmacéuticas o incluso otro tipo de sectores como energía y demás, hay la posibilidad de que uno siga creciendo o impulsando o, digamos, innovando, no necesariamente quedarse en la misma área, porque, bueno, entonces, como agustinos muchas veces tenemos la sed de un poco más aprender o ver otros tipos de factores y demás. Es decir, que la empresa básicamente, respondiendo a tu pregunta, me dio ese espacio donde sí se podía todavía crecer a nivel conocimiento y traer innovación básicamente. Esa es, quién sabe, la ventaja del mundo privado que tiene ese tipo de oportunidades. Recursos. ¿No? Efectivamente, recursos, porque las empresas estas tienen un presupuesto muy grande para que se puedan traer o generar, por ejemplo, nuevos tratamientos o nuevas formas de hacer las cosas. Yo trabajaba específicamente en este paso por la industria en el mejoramiento de cultivos, no solamente del arroz o de diversas frutas, donde es increíble la forma en la que se caracterizan las diferentes plantas, las raíces, cómo están creciendo, la tecnología que se utilizan, cámaras, sensores, tractores que automáticamente están recorriendo los campos guiados por GPS y demás, y todo eso está generando datos. Quienes reciben los datos, nuestros departamentos recibían los datos, los procesaban y veían, por ejemplo, sectores, por dar un ejemplo, donde es necesario implementar cierto tipo de cuidados en las plantas porque están creciendo a menor velocidad o sectores donde por ejemplo, hay demasiada agua y es necesario controlar el nivel de agua, el nivel de humedad o los nutrientes que están recibiendo dependiendo del tipo de suelo que tengan. O sea, muchas áreas donde hay espacio, digamos, para poder trabajar con los datos, porque, bueno, actualmente vayamos donde vayamos, siempre tenemos un teléfono móvil, una cámara, etcétera, que nos están arrojando datos y información básicamente para poder mejorar los procesos. Entonces, más o menos, entendiendo lo que me estabas diciendo,
aparte de especializarte, claro, en la bioinformática, todo esto, biotecnología, tú has trabajado mucho con manejo de datos, la interpretación de los datos y todo aquello. Eso requiere una muy buena base en matemáticas. Correcto, sí. ¿Cómo crees que te ha ayudado el colegio de alguna manera en todo este desarrollo que has tenido como persona, además de lo tuyo propio, ¿no? Pero ¿qué crees que el colegio te ha podido aportar, digamos, en este paso? Yo creo que el colegio ha sido muy fundamental no solamente en lo que podría llamar éxito, que tenía en bastantes sectores, y quien sabe, hablando aquí en nombre de otros compañeros o exalumnos también que me podía encontrar en Europa o en otras latitudes, ha sido fundamental. No solamente porque nos ha enseñado varios aspectos, como por ejemplo el espíritu crítico, de siempre preguntar, ¿y por qué es esto? ¿No? ¿De dónde viene esto? Y no solamente aprender, memorizar y luego repetir, sino tratar de ir un poco más allá y atreverse a preguntar o retar al profesor o, digamos, cuestionar de lo que está escrito en la pizarra o del documento que tenemos enfrente, ¿es realmente cierto o no es cierto? Por un lado sería eso, ¿no? El espíritu crítico, que ha sido fundamental, yo pienso, y por otro lado tal vez también la forma en la que hacemos las cosas, digamos, no sé, tú sabes que un agustino, algo que comienza, siempre tiende a terminarlo, es decir, la responsabilidad, quién sabe, nos hemos caracterizado de que siempre hemos estado puntuales, siempre hemos estado respondiendo, siempre hemos estado tratando de hacer bien las cosas. Evidentemente, muchos factores en la vida a veces nos empujan a que tengamos que tener cierto tipo de flexibilidad porque no todo funciona como un reloj. Claro. Y que obviamente esa ha sido tal vez parte de las cosas en las que he tenido que algunas veces adecuarme, ¿no? Afortunadamente, podría decirlo, quién sabe, de cierta forma, en Europa muchas cosas sí funcionan con reloj, pero muchas otras no. Hay también la parte, por así decir, humana o flexible en la que tenemos que tener algo de apertura, no solamente a nuevas culturas, formas de pensar, porque pese a que Europa muchas veces es vista como un solo pedazo, no. Cada país, incluso dentro de cada país, hay diferentes formas de pensar, diferentes formas de hacer las cosas que pueden ser muchas veces contrastantes. Y ahí uno aprende, digamos, a adaptarse, ¿no? Y a poder ir. Pero bueno, volviendo a la pregunta, yo creo que algo que incluso repito muchas veces en familias, si he llegado aquí o si he llegado donde he llegado, ha sido efectivamente gracias al colegio. O sea, el colegio me ha dado no solamente las bases académicas en las formas en las que debería estudiar, debería afrontar las cosas en la vida, ¿no? O sea, yo estoy definitivamente agradecido, digamos, ¿no? El paso por el colegio me ha marcado demasiado. Qué interesante. Pero aparte, tú has dicho que has estado 25 años ya en Europa, ¿no? Entonces, has logrado acomodarte porque es totalmente diferente estar en Europa que acá. Los tiempos, las agendas de las personas, el poder reunirte no es lo mismo que acá. Por ejemplo, fuera de cámaras hablabas de que te has reunido con tus compañeros, ¿no? Y seguramente han sido reuniones casi espontáneas y no planificadas con mucho tiempo de anticipación, que es lo que sucede a veces en Europa o en otros lugares. ¿Cómo ha sido para ti adaptarte a este cambio o choque cultural que se tiene cuando uno, por ejemplo, en tu caso va no solo a estudiar, sino ya a vivir a Europa y además tomar la decisión de hacer la familia y tener toda la familia allá en Europa? ¿Cómo ves eso? ¿Qué crees que te ha ayudado a acostumbrarte a eso? Porque a veces yo escucho a otras personas que dicen, sí, ya estoy años acá, pero no logro acostumbrarme, quiero ir a otro lado, retornar tal vez a América Latina o a sus países. Pero sí, en tu caso ya estás 25 años, tu familia ya, tus hijos están estudiando allá. ¿Qué consejos podrías dar a personas que tal vez están pensando en irse fuera de Bolivia y van a tener que vivir este choque cultural? Sí, es una buena pregunta. No, efectivamente, yo creo que como bolivianos siempre hemos visto, bueno, al menos los que hemos nacido y crecido en el país, hemos visto que en Bolivia tenemos que ser bastante flexibles. Desde que tengamos que ir, no sé, a una cita médica o que tengamos que esperar el micro o alguna cosa, pues sabemos que posiblemente ni llegue a veces, o si llega, se pase y no pare por ti y demás, ¿no? Y en contraste a otras sociedades donde, como decías, sabes que el tren va a llegar a la hora que está escrita en el calendario o en la agenda, ¿no? Y obviamente ahí entras en un conflicto, ¿no? Y obviamente, como decía en algún momento, ves al colegio, bueno, es el espíritu ese de responsabilidad de alguna forma también nos lleva a esa otra forma de vida en la que podemos adecuarnos o adaptarnos,
de tal forma que no sea un factor choqueante, ¿no? Y que digamos que todo está detrás del reloj y demás. Efectivamente, en Europa muchas cosas sí funcionan con un reloj o con una agenda. De hecho, para incluso verse con amigos, tenemos que hacer como una cita con médica. Tenemos que decir, ¿estás disponible de aquí a 2 meses? Y él te dice, déjame ver, no, tengo otra cosa. Quién sabe, sea mejor que nos veamos directamente en octubre, tal fecha, a tal hora. Bueno. Obviamente al principio como que te choca y te afecta de alguna forma eso, pero después entras también en el circuito y te das cuenta que tú también tienes que organizarte de esa forma, porque hay muchas cosas en las que tienes que atender, porque estando ya allá, obviamente lejos de la familia, lejos de muchos factores que son más familiares aquí en Bolivia, necesitas también organizarte, porque si no te organizas, no vas a poder ir a la velocidad que te exige, digamos, ese tipo de sociedades. Con eso tampoco quiero decir que es un extremo y que la gente que tal vez esté teniendo esa intención de irse a Europa va a tener problemas. No, no creo que sea así. De hecho, yo creo que nuestra sociedad boliviana o latina en general, al ser bastante flexible, encuentra muchas veces formas de adaptarse mucho más fácilmente. Hay culturas que son un poquito más distantes de la occidental, por así decir, que sí puede ser que encuentren otro tipo de factores que les va a afectar a nivel religioso, a nivel político y demás. Yo pienso que como bolivianos o como latinos no tenemos dificultades. Hablando por el lado, digamos, de adaptabilidad a nivel social, encontrar amigos y demás, no son posiblemente sociedades muy abiertas como las que pensamos, pero una vez que uno encuentra un amigo, ya sea alemán, francés, italiano, lo que sea, ha encontrado un amigo y uno se da cuenta de que efectivamente ese lazo puede ser muy parecido, similar a uno que posiblemente tengamos aquí en Bolivia también. Bueno, ese quizás es por el ámbito un poquito más de adaptabilidad y demás. Quizás pasándome a otro ámbito que sería el académico y demás, yo creo que gente o exalumnos o en general bolivianos que tal vez también tienen la intención de viajar a Europa o viajar incluso a otras latitudes, no tenemos mucho que envidiar en el sentido de la educación. De hecho, yo recibí muy buenas remarcas de docentes, o alguna vez he participado, por ejemplo, de jurado en algunas defensas de tesis doctorales en España, porque me invitaban aquí o allá para evaluar a diferentes personas y daba la casualidad de que algunos eran estudiantes bolivianos. Y el director de tesis o algunos representantes del jurado me decían, ¿qué les hacen en Bolivia? Porque ustedes son muchachos muy brillantes, chicos y chicas que vienen aquí. ¿Y por qué me preguntaba, me cuestionaba, me decía, ¿por qué tu país está así? Si tienen esa capacidad y pueden seguir adelante, me decía, ¿qué está fallando? Claro, es una pregunta muy compleja de responder, ¿no? Pero bueno, lo rescatable de ese tipo de charlas es en las que uno ve, las que aprecian, digamos, ¿no? Y saben que si uno puede llegar muy lejos, básicamente, ¿no? Y en estos 25 años que estás viviendo, principalmente en Bélgica, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué cambios has visto en Europa? Sí. ¿Qué te ha llamado la atención de los cambios que has visto en 25 años allá en Europa? Bueno, hay varias cosas que posiblemente han surgido, han ido cambiando. Bueno, podemos empezar quizá por los últimos factores, que es el tema que está en las noticias de la guerra en Ucrania, que comenzó ya hace un par de años, y actualmente el conflicto en Israel. Son temas que quién sabe están algo distantes de Sudamérica, de Bolivia en particular, pero son factores que afectan fuertemente a Europa en el tema, por ejemplo, de los costos. Han subido los costos de la materia prima, han subido los costos del gas, por ejemplo, porque bastante gas proviene desde Rusia por ciertos canales, tienen que atravesar el este de Europa, etc. Impactos a nivel económico se han visto. Yendo un poquito más atrás, digamos hace 5 o 10 años, las ciudades europeas en general no son, quién sabe, como las ciudades latinas o las ciudades en el Nuevo Mundo, por así decir, incluyendo Estados Unidos, donde, quién sabe, hace 20 años era un desierto y ahora tenemos rascacielos y todo. Es decir, donde hay un crecimiento que, por ejemplo, actualmente estamos observando en Santa Cruz, digamos, ¿no? Donde hace muchos años no se percibía eso, pero ahora como que es el boom en Bolivia y se ve un crecimiento enorme, ¿no? Donde mires, ves un edificio.
En ese sentido, Europa siempre ha ido a una velocidad muy, muy baja, en el sentido de que las ciudades o el aspecto de una ciudad no cambia mucho. Si alguna vez, por ejemplo, hay alguien que ha pasado por París, Bruselas, Londres, vuelve después de 10, 15 años, prácticamente va a encontrar casi lo mismo, digamos. Obviamente algo de renovación, nueva pintura aquí, las calles que han mejorado, quién sabe, la dirección ya no es la misma, etcétera. Pero la esencia sigue muy, muy parecida. No se van a encontrar rascacielos y cosas o crecimientos como se percibe o como se ve, por ejemplo, en Dubái o en sociedades diferentes, ¿no? Eso sería más que todo por el ámbito del crecimiento, ¿no? Eso implica obviamente que los crecimientos en términos de Producto Interno Bruto, en términos de investigación en el área más que todo que he estado, sí, ahí, afortunadamente, hay instituciones grandes como la Comisión Europea que dedica millones de euros para que sus universidades, sus centros de investigación sigan produciendo, sigan avanzando, ¿no? En ese ámbito, por ejemplo, ha habido, claro, si comentamos los últimos años, como una redirección hacia el área, más hacia el área de la tecnología, de la salud. Antiguamente, obviamente, esas tecnologías no eran muy conocidas, no se las, quién sabe, aceptaba incluso mucho, pero ahora son parte del diario vivir, ¿no? Y eso se refleja básicamente en la digitalización de muchos servicios, ¿no? Desde tener un carnet de identidad digital o tener, por ejemplo, la oportunidad de que con tu teléfono pagues el metro o veas tu pase a bordo simplemente en forma digital con un código QR. Las sociedades están avanzando, pero yo diría que todavía falta mucho, pese a que Europa es un continente relativamente pequeño. Cada país tiene su propia forma de hacer las cosas, hay mucha unidad en bastantes aspectos. La Comisión Europea y la Unión Europea en general fomenta el intercambio cultural bastante por varios motivos. Primero, para evitar una tercera guerra mundial, porque gracias a eso la gente conociendo al vecino, al que vive en otro país, hay un mejor entendimiento, ¿no? Pese a que, bueno, los conflictos actuales están un poquito empujando en ese sentido, ¿no? De que quién sabe venga un nuevo conflicto, ¿no? Sí. De hecho, la sede de la OTAN está en el norte de Bruselas, o sea, es un objetivo un poco delicado y un lugar que hay que proteger, al parecer. Pero seguramente han visto, ¿no?, en las noticias que Trump, el presidente de Estados Unidos, también está poniendo bastante presión, ¿no?, a Europa para que pueda invertir un poco más en tema de armamento, en tema militar y demás, ¿no? El 5%. El 5%, sí. Y claro, el 5% es bastante, ¿no? Y de hecho muchos gobiernos decían, no necesitamos muchos militares, pero claro, ahora que hay la tensión y demás, Estados Unidos ha dicho posiblemente ya no los pueda proteger, así que claro, entra el miedo, digamos, ¿no? Pero pese a eso, digamos, el balance, que quién sabe, volviendo a tu pregunta, que también he visto que ha ido madurando mucho más en Europa, es el balance trabajo-vida personal. Es algo que quién sabe, en contraste a otras sociedades, incluso la sociedad en Estados Unidos o la cultura allá, en Europa todavía se sigue respetando y la parte social sigue avanzando más, ganando más terreno, pese a las dificultades económicas y demás que enfrenta Europa. Bueno, es un continente relativamente rico, pero pese a ser rico incluso tiene dificultades, ¿no? No solamente por temas de inmigración, por temas de violencia. Hay situaciones, digamos, ¿no?, que todavía se siguen presentando y se siguen acrecentando en sociedades un poco particulares, digamos, ¿no? Y en ciencia y tecnología, ¿cómo ves? ¿Cómo está posicionada Europa a nivel mundial, por ejemplo? Por ejemplo, en los ámbitos que tal vez tú conoces más, como la biotecnología, y aquello, ¿cómo está de posicionada Europa? Europa todavía sigue siendo respetada, pienso, a nivel global en términos de la ciencia que se produce, y eso yo creo que sigue siendo debido a la inversión que sigue haciendo, no solamente la Unión Europea, pero también cada país, cada universidad, cada región, gracias a los impuestos, obviamente, o gracias al aporte que los mismos gobiernos están haciendo en invertir y no tratar de quedarse atrás. Evidentemente, hay países donde la inversión en investigación o en tecnología es mucho mayor,
Se ve un poquito de diferencia si, por ejemplo, uno va a los países nórdicos, donde que son un poquito más ricos, que tienen mayores posibilidades gracias a quién sabe, sus recursos o el manejo que tienen, pero hay otros países que el tema de investigación es un poquito más débil, como por ejemplo típicamente el sur de Europa, España, Italia, Grecia, que han estado sufriendo, digamos, por financiación y demás, ¿no? Pero en general yo diría que Europa sigue siendo respetada, ya que se sigue haciendo buena ciencia, buena tecnología. Hay muchas empresas entre las grandes que siguen teniendo su cuartel general o su base principal en Europa. Sin embargo, si empezamos a contrastar un poco como a nivel global, obviamente Estados Unidos es una de las mayores economías, no solamente bueno, en muchos aspectos, pero si nos fijamos en el tema de ciencia y tecnología e inversión, se puede ver que en Estados Unidos invierte muchísimo más. Sí. Y que obviamente mientras más dinero metas, mientras más fondos metas, generas más. Y por otro lado también algo que tal vez contrasta con Europa es lo que mencionaba hace rato, ¿no? El tema de el balance trabajo-vida personal, ¿no? Donde se respeta bastante en Europa y en Estados Unidos muy, muy poco, ¿no? Y claro, se ven que esas son sociedades o son estados, los Estados Unidos, donde hay bastante ciencia, se genera bastante tecnología, pero ahora, desde mi punto de vista, Estados Unidos no ha estado viendo mucho a Europa como la competencia, sino como un aliado, ya que si giramos un poco nuevamente el mapa, el globo, sí, vemos que Asia ha estado desarrollando enorme tecnología, en especial la China, ¿no? Vayamos donde vayamos, no solamente se encuentran productos chinos desde el teléfono celular que tenemos o los sensores que utilizamos para medir diferentes cosas, pero ellos han empezado a incursionar, por ejemplo, te doy un ejemplo concreto en el tema de los vehículos eléctricos, que ya prácticamente no tienen nada que envidiar con los grandes, refiriéndome a BMW, Mercedes, que son las marcas normalmente referentes en tema de automotriz. La China no solamente está sacando tecnología de punta, sino la está haciendo, digamos, muy popular, en el sentido de que tú vas y te encuentras con mucha tecnología, incluso restaurantes donde viene un robot, te pide tu orden, el menú que quieres elegir, la comida que quieres comer, y a los minutos ya vuelve, digamos, ¿no? Obviamente son sociedades que van a diferente velocidad. La China, pese a que tenga efectivamente ese tipo de ventajas, ese tipo de avance, sin embargo, tiene otras batallas que pelear, porque internamente sigue habiendo una diferencia social muy grande, digamos, ¿no? Por ese aspecto yo pienso que Europa, pese a que vaya, quién sabe, a segunda o tercera velocidad, no a quinta como está yendo la China, ha logrado que su sociedad siga teniendo o siga manteniendo un grueso, la clase media, de tal forma que la diferencia entre los muy ricos y los muy pobres no sea muy grande. Aspecto que también se ve algo polarizado en Estados Unidos, ¿no? Pese a que es, quién sabe, el país número uno en muchos aspectos, pero siguen teniendo bastante criminalidad, drogas, temas sociales y demás, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo pienso que Europa sigue manteniendo un sitial y, quién sabe, mencionar también que sigue abriendo los brazos, obviamente, a profesionales, ¿no? Porque necesitan, no hay suficientes médicos, por ejemplo, enfermeras, ingenieros. Hay muchos puestos que quedan disponibles o sin llenarlos debido a que no encuentran los perfiles adecuados. Obviamente ahí hay varios aspectos en los que hay que tomar en cuenta, y quién sabe, a modo de consejo también el tema idiomas, ¿no? Porque quién sabe, muchos de nuestros compatriotas bolivianos o en general latinos apuntan a Estados Unidos porque han tenido la oportunidad de aprender inglés o algo de inglés, y claro, después con el tiempo ya se van perfeccionándolo o aprenden un poco mejor a idiomas un poco más exóticos, por así decir, como finlandés o incluso alemán o sueco. Las oportunidades están ahí, pero al estar esta oportunidad, tal vez, quién sabe, viene con una barrera, el idioma, ¿no? Aquí en nuestra ciudad, bueno, al menos en mi época, estaba de referentes a algunos centros donde podía uno estudiar inglés, pero claro, el nivel de inglés que recibíamos en el colegio lamentablemente no era muy el adecuado, ¿no? Me acuerdo que eran conjugaciones muy básicas o prácticamente no era muy útil, ¿no?
Yo me acuerdo, en mi caso tuve que ir a uno de esos centros para poder aprender realmente inglés, que me abrió las puertas, digamos, ¿no? Y obviamente después de estar en Europa algunos años, tuve la oportunidad de aprender otros idiomas y demás, ¿no? Pero claro, el tema, el punto que quería hacer era de que si hay intención, quién sabe, de algún compatriota o exalumno, digamos, ¿no? Considerar esas otras limitantes o variables, pese a que haya un puesto, varios puestos para ingenieros, para médicos, para, no sé, incluso mecánicos. El factor idioma o el factor cultural que ya lo hemos hablado no es muy difícil de adaptarse, pero es necesario eso. Obviamente vienen otro tipo de aspectos como cómo emigrar de forma legal, porque bueno, ahí también entran varias situaciones de que puedo ir, tengo un hermano allá, tengo un familiar allá, o me he ganado una beca, quién sabe unas formas más fáciles de atravesar el océano, por así decir, es con una beca o yendo a hacer un curso. He conocido bastantes exalumnos, de hecho, que han hecho un curso por 6 meses, un año, y que después han visto de que sí, efectivamente había oportunidades, ya sean laborales o incluso académicas, para seguir aprendiendo o haciendo más investigación y luego poder volver a Bolivia si es que tenían la intención o seguir, digamos, viendo el mundo, digamos, ¿no? Y seguir aportando, quién sabe, de otra forma, ¿no? Ya. Y una cosa, en el ámbito científico allá en Europa se está mencionando de alguna manera esto que está pasando en Estados Unidos, los recortes que han hecho en universidades, la posibilidad de que Europa tal vez reciba a muchos científicos que tal vez decidan irse, no sé si temporal o definitivamente de Estados Unidos y estén buscando otros destinos. No sé si en el ámbito que tú estás están comentando esa situación. Sí, efectivamente. Bueno, como te conté, actualmente estoy trabajando para las Naciones Unidas, de hecho, para una división que se encarga de dar soporte a diferentes agencias, por ejemplo, UNICEF, UNESCO y demás, que están entre las más conocidas, o como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Y cómo viven estas organizaciones gracias a los aportes de los países, ¿no? Y Estados Unidos es uno de los países que más aporta, bueno, claro. Estados Unidos, Canadá, hay varios países, Japón, etcétera. Los más ricos, obviamente Europa también tiene sus contribuciones, y la nueva política de la administración de Trump ha estado limitando todo esto, y obviamente la mayoría de proyectos han tenido que reducirse a lo esencial, o incluso reconsiderar contrataciones, reconsiderar, digamos, el alcance de ciertos proyectos. Y eso ha estado también empujando a ciertas personas que tienen, no sé, ciertos perfiles, digamos, no solamente académicos, pero también por el lado industrial o privado, a buscar horizontes en otros lugares, como por ejemplo Europa, o incluso, como te comentaba, ¿no?, ir hacia el Asia. No solamente Japón, que siempre Japón ha sido una de las potencias, ¿no?, en muchos aspectos tecnológicos, biotecnología, energía y demás, ¿no? Pero ahora muchos están poniendo los ojos en la China, por ejemplo, ¿no? Obviamente, volviendo al tema anterior, ahí está el tema del idioma, ¿no? De que uno llega a la China y esperar que todos hablen inglés, español imposible, ¿no? Claro. Bueno, quién sabe, hay una pequeña comunidad, pero hay eso, ¿no? Yo conozco exalumnos, de hecho, que han estado haciendo ese tipo de migración, por así decir, no solamente yéndose al Japón, a la China, o viendo al Asia, o incluso a otro tipo de sociedades emergentes o economías emergentes que están ahora punteando, por así decir, como irse a los Emiratos Árabes Unidos, Dubái. Que está invirtiendo mucho también, ¿no?, en tecnología. Efectivamente, por ejemplo, ellos lo están haciendo muy bien, obviamente están haciendo crecer sus ciudades, sus sociedades, aportando aquí y allá y beneficiando a la gente gracias a las regalías del petróleo que tienen. Pero también han dicho, aquí tenemos que invertir en educación. Tienen convenios directos con Cambridge, con Oxford, con las grandes, ¿no? Y están obviamente tentando a los profesores. Señor profesor, le pagamos 10 veces más el salario. Claro. Entonces muchos dicen, le damos estas condiciones de vivir. Conozco gente que incluso les dan el alojamiento, les dan un seguro muy bueno, global, de salud, las condiciones ideales, porque claro, son países donde también hay en verano más de 50 grados centígrados, en invierno por lo menos 35, o sea, pero son atractivas desde el punto de vista económico, pero también familiar, porque claro, una persona que de cierta edad, ya quién sabe, ya tiene un par de hijos, está casado, dicen, su esposa va a poder ejercer esto, o sea, les dan todas las comodidades, ¿no? Europa no hace eso,
porque no tiene los medios, pero hay ciertas sociedades. Bueno, quería dar un ejemplo extremo, digamos, Claro. de qué otro tipo de situaciones también está pasando. Hay algunos exalumnos que tenemos también, por si acaso, en Rusia. Sí. Hay uno que trabaja en Moscú, con el que es de mi promoción, que Sí. estoy de vez en cuando en contacto. Él también a veces me comenta cómo se ve desde la perspectiva de... Que debe ser muy diferente a lo que nos llega a nosotros. Sí. Peor acá en Bolivia, ¿no? Sí, sí, porque claro, aquí el que maneja las noticias es el que más o menos controla qué se va a informar y qué no se va a informar. Y claro, él, por ejemplo, me comentaba hace un par de días de cómo ve la situación, porque él estaba manejando bicicleta en uno de los parques, y dice, mira la situación aquí, aquí parece que no hay guerra, ¿no? Pero en la realidad sí hay un conflicto y demás, ¿no? Es muchas veces, quién sabe, el factor es el que es necesario escuchar a ambas partes. Claro. Para ver en qué dirección realmente tenemos que, a qué dirección tenemos que inclinarlos, por así decir, ¿no? Pero bueno, claro, era un ejemplo. Claro, hay otros ejemplos también de situaciones en las que los países, claro, muestran una realidad diferente a la que es, ¿no? Sí, lo cual a mí me hace pensar que cada vez estamos... La brecha entre estos países que invierten más en tecnología, lo que está pasando en Asia, en algunos países de Asia, China en particular, el Oriente Medio, Europa todavía, bueno, Estados Unidos sigue concentrando gran parte de la inversión en tecnología, pero una situación como Bolivia, por ejemplo, en la que vivimos con nuestros propios problemas, nuestras propias realidades, nuestra propia escala, cuando hablamos de ciencia y tecnología, realmente la brecha parece que cada vez es mayor todavía, ¿no? Entonces... Por lo menos, no sé cómo ves, yo veo muy difícil el camino en el tiempo si no hay un cambio exageradamente profundo desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la inversión estatal en investigación, pero estamos totalmente alejados y aislados de todos los circuitos científicos y tecnológicos de alto nivel del mundo, ¿no? Sí, efectivamente es así también, bueno, mi percepción. Yo trato de venir a Bolivia al menos una vez al año, algunas veces afortunadamente puedo venir 2 veces y puedo ver un poco cómo va nuestra realidad boliviana, ¿no? Y se ve que Bolivia, pese a que sigue avanzando, pese a que ha dado grandes saltos en varios aspectos, ya sean sociales, económicos y demás, bueno, pese a la crisis que social y política que se vive actualmente, se está quedando, ¿no? Se está quedando y hay sociedades que están invirtiendo un poquito más en el ámbito tecnológico. Bueno, yo puedo hablar más que todo del ámbito tecnológico. Posiblemente hay otras áreas donde hay, no sé, más avances y podamos ser, digamos, bastante competitivos. O quién sabe, incluso a nivel Sudamérica, digamos, lo que sería lo ideal, al menos comenzar a medirnos con nuestros vecinos y al menos no quedarnos y poder seguir invirtiendo. Pero efectivamente, quién sabe, está faltando un poco más de inversión o reconocer que nuestras empresas, pese a que sean muy pocas, tengan ese espacio para poder innovar en el sentido de que, bueno, hemos estado haciendo la leche, el champú o no sé qué, por 20 años de esta forma, ¿por qué no lo hacemos de una forma un poquito más eficiente? Hablando alguna vez con unos exalumnos o compañeros de la misma promoción, uno que otro me contaba que sí hay ese espacio pequeño, pero obviamente los fondos no son suficientes para poder sacar nuevos productos o tratar de innovar y tratar de que no gastemos semejante cantidad de combustible, por ejemplo, ahora, ¿no? Hablaba con un compañero que trabaja en una de las empresas aquí en Cochabamba y que me decía, necesito, por ejemplo, tener en cuenta que no tenemos suficiente diésel, no tenemos suficiente gasolina, pero sí tenemos bastante sol. Hemos empezado a invertir en paneles, pese a que es un dinero que tiene que salir. Gracias a eso ya podemos fácilmente cubrir la electricidad o los motores, muchas cosas que hay. O sea, las ideas están, pero claro, no son empresas contadas que quién sabe tienen ese espacio. Esfuerzos aislados. Esfuerzos aislados, sí. Sí. Y en el ámbito académico, por ejemplo, ¿qué consejo podrías dar a las universidades en general, digamos, para un poco evitar que la brecha se siga alargando en el ámbito más o menos, más relacionado a ciencia y tecnología, que es lo que más manejas tú? Yo creo que las universidades, bueno, comparando mi época que pasé, y afortunadamente tuve catedráticos, docentes que
En su mayoría habían estudiado en Europa y vinieron con una visión algo diferente o innovadora en cómo se debería enseñar incluso, o cómo incluso se deberían tomar los exámenes. Claro. Porque yo me acuerdo que hubieron incluso discusiones de por qué no por qué no seguimos el modelo tradicional en que tenemos un examen por qué no tenemos varios exámenes, perdón, durante todo el semestre y no tenemos solamente uno, porque en Europa en general es un examen al final, te lo toman de todo y ya está. El que sabe, sabe y el que no, hasta ahí nomás, ¿no? Y claro, obviamente en algunos, dependiendo de la carrera o de los estudios que uno haga, tal vez hay módulos en los que uno pueda ganar ciertos puntos con trabajos aquí para de alguna forma compensar. Pero volviendo a la pregunta, si comparo un poco cómo desde esa época han ido evolucionando nuestras universidades, en especial las privadas, de alguna forma un poco tal vez también las privadas, porque he estado en contacto con algunas universidades, no solamente aquí en Cochabamba, pero también en Sucre, de hecho, he visto que gracias a los exalumnos de esas mismas universidades o docentes que han logrado hacer un posgrado o estudios en otros lugares, han estado trayendo ese tipo de innovación, han estado comenzando convenios con otras universidades y se han dado, y como la mayoría ya tienen títulos de doctorado o han tenido la oportunidad de hacer estudios, se han dado cuenta que la universidad no solamente tiene que ser un lugar donde los alumnos vienen, se sientan, aprenden de memoria y luego van y tratan de repetir o tratan de hacer eso, sino que tiene que haber innovación, que tiene que haber nuevas ideas y demás. Y he podido ver que hay muchas universidades que están produciendo material científico en publicaciones, están con muchas dificultades y sus pocos recursos, viajando a congresos en España, viajando incluso a congresos en Chile, en Perú, donde poco a poco ya se está empezando a posicionar, por así decir, Bolivia en el mapa, digamos, ¿no? Yeah. Creo que nunca he encontrado un boliviano en alguna conferencia en Europa o en Japón o en Estados Unidos, pero sí me he encontrado con colombianos, he encontrado con chicos que venían de otras latitudes, por así decir, o argentinos, donde sí, efectivamente, les decían, hemos tenido que nosotros pagar nuestro pasaje para venir aquí, o hemos tenido que, o algunos decían, bueno, si comparamos con nosotros participantes de este congreso, de este evento, muchos están alojados en hoteles, nosotros estamos en un Airbnb, acomodados pero al menos estamos pudiendo participar, era su orgullo, ¿no? Y decían, gracias a eso estamos haciendo, porque es nuestra iniciativa, nos están apoyando, decían nuestros padres, hemos tenido que recurrir a organizaciones del Estado, la alcaldía o el equivalente, digamos, de la alcaldía, ¿no? Bueno, son las dificultades que, quién sabe, hemos tenido desde hace muchos años, pero afortunadamente, como te decía, he empezado a ver que muchas universidades están publicando, han estado publicando y están reforzando los convenios que tienen con otros países, de tal forma que puedan intercambiar estudiantes o darles el espacio para una pasantía. De hecho, hace años, con uno de los grupos de investigación que tenía, se abrió la oportunidad de tener 3 estudiantes. Yo les dije, yo les puedo conseguir 3 bolivianos. Perfecto, me dijeron, no. El único problema era el idioma. Ninguno hablaba inglés. Así que fue muy complicado, pese a que los estudiantes eran brillantes, eran muy buenos, pero no podíamos poner un traductor porque las cosas no iban a fluir. Era la barrera. Yo les decía, muchachos, por favor, si manejan el inglés, las puertas están abiertas, ¿no? Y ese ha sido, lamentablemente, también otro tipo de situaciones con otros exalumnos, que por ejemplo, uno que otro es profesor en alguna universidad en Francia. Él me decía, he tenido mala experiencia, no porque el muchacho o la muchacha sean malos, tenían muy buenos conocimientos, muy sólidos, pero lamentablemente no podían hablar inglés. Y la ciencia se la hace en inglés. ¿Y cómo podemos sobrepasar, digamos, esta barrera, decía, ¿no? Que son detallitos, ¿no? Porque en Europa, en general, un alumno de colegio que sale de bachiller, por así decir, habla inglés fluido. Quién sabe, no perfecto, pero se puede comunicar, puede viajar a otros países, comprar cosas o incluso dar una charla en inglés. Nuestros alumnos deberían por lo menos llegar a un básico de eso, de tal forma que, quién sabe, en su época universitaria puedan perfeccionarlo. Claro, o más técnico, digamos. Un poco más técnico incluso, ¿no? Pero no es necesario hablar un inglés perfecto, porque en Europa, quién sabe, obviamente los ingleses sí lo hablarán, aunque tienen también sus propios errores, pero al menos ya se puede ir ya abriendo muchas puertas, digamos, ¿no? Más o menos de lo que acabas de decir,
noto que algo que rescatas tanto de tu época en la universidad como lo que estás viendo últimamente afecta y ayuda mucho el tema de salir. O sea, salir de Bolivia, ver otras realidades, ver qué está pasando afuera y esas experiencias volcarlas acá, ¿no? Sí. Entonces, Sí. más o menos una de tus sugerencias sería que las universidades tal vez puedan seguir insistiendo en que sus estudiantes, sus profesores pueden salir, sus investigadores pueden salir y volver acá con esta experiencia ganada. Efectivamente, sí, yo creo que eso es algo que no solo nutre al investigador en particular, pero y por ende después a la misma universidad. Conozco, por ejemplo, una persona que es muy activa en ese aspecto, que se ha estado dedicando a solamente, y bueno, con el tiempo ha logrado abrir aquí en Bolivia, gracias a una universidad pública, un espacio para un centro de investigaciones. Y este centro de investigación se dedica a promover cursos de posgrado en la universidad, pero también a buscar otros espacios donde se pueda o cómo conectarse con otra universidad, de tal forma que les reconozcan los títulos o de que haya un intercambio de profesores. Organizar, por ejemplo, diplomados, maestrías, porque es una forma muy fácil, quién sabe, también de comenzar a actuar. He visto que muchos de los europeos, en general, muy felices de venir a Bolivia, o en general a Sudamérica, a impartir un curso, una maestría, una charla, obviamente implica una inversión. Incluso yo conocía a muchos que decían, yo voy a pagar mi pasaje, simplemente páguenme el hotel o la estadía, yo voy a dar una charla y ya está. Y, claro, y después me quedo a vacacionar. Efectivamente, claro, porque a todo el mundo le gusta viajar, conocer, y en especial culturas que están relativamente alejadas de ellos, ¿no? Y hay muchos de ellos que han pasado por Bolivia, por Sudamérica, obviamente van a los lugares más, quién sabe, icónicos como Machu Picchu o se van al Salar y demás, pero ven que tal vez se puede hacer lo que se llama un turismo académico, en el sentido de que viene un profesor por 2-3 meses, imparte un curso y ese mismo profesor va a ser el que va a ayudar a hacer las gestiones y que se pueda conectar nuestra institución o la institución en Bolivia con la institución en Europa, ¿no? Y quién sabe, comenzar luego el intercambio de estudiantes y demás, ¿no? Yo pienso que las oportunidades están ahí. Y como te decía, conozco un par de ejemplos que sí están comenzando a explotar eso, de tal forma que se pueda mejorar el nivel, básicamente, porque es lo que queremos, ¿no? Pero eso de mejorar el nivel es relativo, porque como te decía al principio, nuestros estudiantes están muy bien preparados. Quién sabe muchas cosas en el área teórica, porque tal vez no han visto un reactor o no han visto cosas en la práctica, simplemente han visto una imagen de algo, pero están no tendrían que envidiar de la educación que se puede recibir en Europa. Europa, evidentemente, o Estados Unidos, el Asia, da acceso a otro tipo de recursos, ¿no? Saben, un trabajo de campo van a ir a ver cómo efectivamente suceden las cosas, va a haber la tremenda infraestructura y demás, ¿no? Quizá ingenieros civiles, por dar un ejemplo, van a ir a ver las construcciones enormes que están sucediendo, cómo en la realidad están pasando estas cosas, y ese tipo de ventajas tal vez no las tenemos nosotros, pero hay muchas otras cosas que sí están muy sólidas en nuestra educación, yo podría decir. Perfecto. Ya para ir cerrando por el tiempo, tú has estado en algunos años activo con la fundación, con FESA, antes del 2000, mientras estabas estudiando sistemas acá al lado, ¿no? Ahora, antes de la entrevista, te habíamos mostrado algo de lo que está haciendo la fundación y cómo a lo largo de estos 33 años que tiene FESA, que empieza el 92, como a lo largo de estos 33 años, bueno, se ha ido solidificando. Primero consolidar lo que era un proyecto de voluntarismo, lo cual es, y tú lo has vivido, porque esto has estado de voluntario viniendo, es muy complicado dedicarle el tiempo, sacarle, obviamente hay un tema de identificación con la institución, con todo aquello, pero se ha ido consolidando primero la idea de lo que era FESA, el proyecto, luego se ha consolidado toda la parte de que funcione transparentemente, que invierta, lo cual obviamente ves en todas las construcciones que has tenido la oportunidad de ver ahora. Pero los últimos años también hemos empezado a querer separarnos un poquito, no querer separarnos, en realidad crear una imagen propia de lo que es FESA, que no esté necesariamente casada al Colegio San Agustín. En los videos que te mostraba, por ejemplo, te decía que, por ejemplo, en ámbitos como Tarija o Santa Cruz, donde estamos empezando a trabajar con otros actores universitarios, colegios y otros,
en el tema de la Olimpiada STEM, ya no, claro, no conocen lo que es el Colegio San Agustín de Cochabamba, salvo unas cuantas referencias, pero a nivel institucional no lo hacen. Sin embargo, FESA se está posicionando con una agenda diferente. ¿Qué te parece? No, obviamente, ¿qué es lo que valoras de todo este crecimiento en sus 33 años de FESA y qué crees qué extra más podríamos hacer de lo que tú estás viendo en Europa, por ejemplo? ¿Alguna enseñanza o algún consejo que tal vez nos puedas dar a lo que te hemos mostrado ahora último? La respuesta corta, impresionante y, digamos, alentador. O sea, muy buenas actividades, las que he podido ver en cuestión del alcance, digamos, de no solo quedarnos incluso solamente aquí en Cochabamba y abarcar, digamos, diferentes colegios o comunidades, pero tal vez crecer también a nivel país. Y algo que te comentaba antes de la entrevista también, yo pienso que los padres agustinos, estén donde estén, digamos, están aplaudiendo la iniciativa, porque yo creo que ha sido parte de la visión que ellos querían dejar, de que esto no se quede ahí y que siga creciendo, y qué mejor que de las manos de los mismos agustinos, porque ellos son los que han pasado por aquí, pues, entienden más o menos de qué va la cosa, bueno, quién sabe más que más o menos, de qué se perseguía en el sueño original, de traer ciencia para un país o traer, digamos, técnicas para un país o las cosas que estaban faltando de tal forma que pueda salir adelante. Obviamente, muy posiblemente en la época que ellos llegaron, de hecho estaba leyendo un poco de la historia porque alguna vez pasé por Holanda y quería ir a ver de dónde vinieron estos famosos padres y demás, ¿no? Y claro, o sea, y ahí resumían, ¿no? En los textos que encontré, los diferentes retos que tuvieron que afrontar, no solamente con el sistema nacional, no solamente con el idioma, no solamente con la situación política y social que se vivía en la época, ¿no? Pero pese a eso, ellos lo han hecho, y yo pienso que ustedes también están luchando con muchas otras variables, digamos, variables modernas de la época, y siguiendo sacando adelante el colegio. Yo diría es nuevamente impresionante, ¿no? Porque es básicamente, si comparamos qué es lo que ha pasado, o sea, desde que ha comenzado FES hasta ahora, ha ido subiendo, ¿no? O sea, en términos de no solamente considerar otros colegios y tratar de básicamente socializar o compartir, y no solamente quedarnos en el colegio con esta forma de hacer las cosas, quizás algo diferente, o poniendo hincapié más en la ciencia, en la tecnología y demás, pero hacer que otros estudiantes también tengan esa posibilidad o ese espacio, digamos, ¿no? En términos de consejos o cómo vería tal vez la visión para FESA, no solamente diría seguir adelante, pero como es, bueno, un término trillado, globalización, ¿no? Tal vez comenzar continuar a hacer más lazos, no solamente internos, pero tal vez tratar de salir de las fronteras bolivianas y ver qué más se puede hacer con otros países. Según me contabas, tal vez ya se está iniciando. Claro, somos parte de una red latinoamericana que está trabajando el tema del STEM, ¿no? Pero claro, no solo Latinoamérica. Por eso te preguntaba mucho cómo ves a Europa en el tema de ciencia y tecnología, porque claro, puede ir por ahí tal vez parte de los caminos. La ciencia y la tecnología, bueno, siempre han estado en cierto tipo de colegios en Europa. He podido quizá vivir de manera directa con mis hijos, que hay muchos colegios que también están, como el nuestro, enfocados más que todo en esas áreas. Hay colegios, o como posiblemente sabes también, en donde la educación es un poco más técnica en Europa, porque en Europa la mentalidad es de que no todos tienen que ser médicos, no todos tienen que ser doctores o abogados, pese a que tradicionalmente, claro, son las carreras o los estudios que a uno le van a dar más o que son los más renombrados, etc. Pero eso es relativo, porque un mecánico en Europa, quién sabe, gana lo mismo que un ingeniero, porque hay bastante trabajo, y ese trabajo, en especial el trabajo manual, cuesta bastante allá. Claro. Y se ha hecho el énfasis en eso. Pero últimamente he notado también que los colegios han estado enfatizando bastante en el tema STEM, ¿no? Y no solamente consolidándose como parte de ciertas redes, pero también mejorando sus contenidos académicos, de tal forma que se adapten a las necesidades, ¿no?
o a las tendencias, como por ejemplo introducir algo más de inteligencia artificial o introducir, por ejemplo, temas de cómo manejar ciertos ámbitos éticos en la sociedad, o sea, cosas que se van... que quién sabe están en las noticias o quién sabe están como temas fundamentales de discusión, digamos, ¿no? Obviamente la salud o ese tipo de temas no son tanto una prioridad en Europa como aquí en Bolivia, porque allá en general casi todos tienen acceso, la mayoría, un 90 y tantos por ciento podría atreverme a decir, a un acceso a una salud relativamente buena, ¿no? A la misma clínica que va a ir el hijo del rey, mucha gente está llena, no es que ellos tengan su propia clínica, y esa clínica da el mismo servicio a todos, básicamente. En Bélgica. ¿No? En Bélgica, sí. Y eso que demuestra que está ya popularizado en el sentido de que no es para los privilegiados o para los que tengan más dinero. Obviamente hay clínicas privadas que quién sabe te aceleren un poco un proceso, te hagan algunos otros estudios, pero nada que envidiar con eso. Obviamente es otro tipo de prioridad, como decía, ¿no? Aquí en Bolivia no todos tienen acceso a una buena salud, no todos tienen acceso a muchas cosas. Quién sabe, tal vez sería ver también ese tipo de aspectos, ¿no? De cada realidad, porque la realidad de Europa es tratar otro tipo de problemas actualmente. Nuestro país, Bolivia, tiene también otro tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, en Europa, un tema que está casi cada día en las noticias es el tema de inmigración. Claro. Que hay gente que está migrando por diversos motivos económicos, la guerra, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Otros temas que son, digamos, relacionados al tema de migración, el tema del racismo, el tema de que yo soy diferente que tú eres diferente que mí, o que yo soy más que tú y demás. Europa todavía los tiene que manejar. Trabajar. Más que pese a que es una sociedad muy avanzada en muchos aspectos, en otros aspectos todavía tiene que trabajar bastante, ¿no? Me ha llamado mucho la atención lo que has dicho, que en los colegios se está viendo el tema de ética, ¿no? Sí. Y el tema de ética, no solo por el tema del desarrollo con la automatización, digitalización, inteligencia artificial, etcétera, pero en tu campo debe ser un tema bastante fuerte también el tema de ética, ¿no? Biotecnología, porque alguna vez leí algún artículo donde alguien decía, claro, los que están metidos en biotecnología y en algunas ciencias de estas están jugando casi a ser dioses. Y tiene que haber un fuerte componente ético el momento que están por tomar una decisión de hacer, manipular o hacer algo con el conocimiento que tienen, ¿no? Sí, efectivamente es un ámbito bastante fuerte donde están involucrados no solamente la gente que está haciendo la ciencia en el laboratorio, los que están manejando los datos con nuestros departamentos, por ejemplo, los modelos, los ficheros Excel, las bases de datos, pero también hay un contingente de abogados, porque ellos tienen que ver en qué países, por ejemplo, es permitido hacer esto, en qué países no, hasta dónde podemos hacer esto. Obviamente, eso no significa que las leyes o los reglamentos y las políticas se las puedan adaptar dependiendo de cómo la ciencia va avanzando. Y ese es prácticamente el trabajo que ellos hacen y nos ponen a nosotros, nos rayan la cancha, por así decir. Porque podemos venir hasta aquí, podemos hacer esto, porque muchas veces sale el tema ético de que podemos hacer experimentos con animales, porque había muchas veces, hace años, ¿no? Que se hacían, por ejemplo, las grandes marcas de cremas para la piel y demás, con unas empresas, en especial francesas, que experimentaban con animales, ¿no? Antes de hacer experimentos con las personas. Hay diferentes fases y obviamente con los años cada regulación se hace mucho más complicada. Y de hecho Europa, quién sabe, es la campeona en eso en comparación a Estados Unidos. Estados Unidos tiene también muchas leyes, pero son, por así decir, un poco más flexibles. Por ejemplo, mi esposa ha trabajado en un centro de investigación en Bruselas, donde le llegaban las formulaciones de las bebidas que hacían en Estados Unidos. Y muchos de los ingredientes de los que se utilizaban en Estados Unidos completamente prohibidos desde hace más de 5 o 10 años en Europa. Así que tenían que buscar el equivalente para poder sacar más o menos el mismo sabor, el mismo color, etcétera, etcétera, o textura y demás, ¿no? Y lo mismo sucede en muchos ámbitos. Europa, pese a que, quién sabe, está un poquito rezagada si comparamos con Estados Unidos a nivel de avanzar más, pero también eso explica por qué Estados Unidos avanza más rápidamente, porque a ellos les dejan plantar, les dejan hacer experimentos de una forma un poquito más flexible. No estoy diciendo que no haya leyes, hay leyes, hay reglamentos y todo, pero Europa es muchísimo más rígida. Más estricta, ¿no? Muchísimo más estricta, ¿no?
Obviamente eso hace que las cosas avancen de otra forma, e incluso algunos investigadores dicen, aquí hay mucha burocracia, aquí hay muchas cosas, prefiero irme a Estados Unidos donde me van a dar rienda libre a mis... Van a probar sus ideas. A probar mis ideas, digamos, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, el tema ético efectivamente es manejado no solamente desde el lado de la ciencia misma, pero hay un equipo que se dedica a verificar todo eso, ¿no? Y asegurarse de que muchos aspectos sean controlados, porque cualquier error o cualquier pase, digamos, de alguna ley, alguna regulación o alguna contaminación que haya habido, algún problema de salud que haya habido, se lo reporta. Afortunadamente, Europa y me imagino que también Estados Unidos y muchos países tienen centros que monitorean todo eso. Y, por ejemplo, darte un ejemplo, hemos pasado más o menos recientemente la época del COVID, donde ha habido las vacunas, ha habido todo un movimiento de contravacunas, provacunas, claro, etcétera, digamos, ¿no? Mucha desinformación. Mucha desinformación, que se podía hacer esto, que no se podía hacer esto, que se puede contagiar así y demás, ¿no? Todo ese tipo de cosas, bueno, los gobiernos han tratado de proteger a sus sociedades, a sus poblaciones, ¿no? En un entorno normal, normalmente hasta que salga, por ejemplo, una vacuna, un medicamento, duran entre 10 y 20 años. Es decir, todo lo que estamos, claro, por ejemplo, consumiendo ahora son medicamentos que ya han sido probados, testeados hace mucho, digamos, ¿no? Y quién sabe, los que se están produciendo ahora van a beneficiar a las nuevas generaciones de aquí a 10, 15, 20 años, digamos, ¿no? ¿Por qué? Debido, obviamente, no solamente el tema de regulaciones, pero a la parte ética, porque hay mucho más control en todo lo que tiene que pasar, ¿no? Perfecto. Listo, Eric. Gracias por tu tiempo. No, ha sido muy bueno. Gracias, de verdad.